El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Esta semana miles de mujeres se movilizaron en el país y millones en el mundo reivindicando sus derechos y exigiendo más igualdad y equidad. La brecha salarial, el techo de cristal siguen siendo desafíos por vencer, pero también hay avances y conquistas en la academia, en el mundo empresarial y en las instancias de poder. De los retos, desafíos y las conquistas de las mujeres hablaremos hoy en esta emisión especial de Descifrando con 3 mujeres que han roto paradigmas. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia a la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, abogada Paola Flores Jaramillo, a la doctora Mónica Mancero Acosta, feminista, docente de la Universidad Central, y a Carla Barbotó, reconocida empresaria, ejecutiva de Pacari, empresa disruptiva en el Ecuador. Comienzo, Paola. Las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de mayo, ratificaron las demandas de igualdad y equidad y su rechazo a la violencia de género. Pero para comenzar con algo positivo, hay algunas cifras que evidencian mejoras en las condiciones de las mujeres en el Ecuador. Bienvenida, Paola Flores, ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Buenos días. Muy buenos días, Thalía. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo compartir este panel con mujeres que han marcado un papel importante para las mujeres. Sin duda, Thalía, como usted lo había mencionado, el día 8 de marzo exigimos mayores oportunidades, la reivindicación de nuestros derechos, por la igualdad de todos los aspectos económicos, sociales, pero lamentablemente la pobreza en las mujeres sigue siendo un tema que debemos como Estado tener respuesta. Lamentablemente sigue siendo que las mujeres ganan el 16% menos que los hombres y obviamente ganan menos por los puestos similares. Y creo que todavía tenemos un gran desafío trabajar por reducir esas brechas en el tema económico y sobre todo reducir las brechas de la violencia hacia las mujeres o esa violencia intrafamiliar. Lamentablemente puedo decirlo que el año 2022 ha sido el año más violento para las mujeres debido obviamente por el confinamiento del COVID-19. Sin duda esta pandemia que pasamos recién, esto ha implicado que mujeres se hayan quedado en total desempleo y obviamente que quedarse con los victimarios, y eso ha hecho que la violencia se encrudezca y obviamente que más mujeres estén en el desempleo. Nuestro reto como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es trabajar para que las mujeres tengan mayor posibilidad al acceso a un trabajo digno y obviamente romper estas brechas de inequidad que existe todavía en el Ecuador. Gracias, Paola. Yo le preguntaba sobre algo positivo. ¿Se puede decir, por ejemplo, ustedes que el hecho de que estén 3 mujeres que tienen altísimas posiciones en sus diferentes campos, eso puede ser el lado, digamos, amable de la condición de la mujer a estas alturas de los tiempos? Sin duda, las mujeres hemos ganado un espacio ya dentro de la sociedad, en el ámbito laboral, en el ámbito justamente las mujeres en la toma de decisiones, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Nosotros siempre con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos trabajando constantemente para el empoderamiento, sobre todo para las mujeres en la zona rural. Creo que es importante seguir capacitando y fortaleciendo ese liderazgo en la zona, sobre todo en las comunidades, en la zona rural, a las mujeres indígenas. Creo que es momento de que más mujeres estén en la toma de decisiones.
Muchas gracias a la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, Paola Flores. Hola Mónica, desde la academia en la que estás involucrada ya un buen tiempo, ¿qué avances consideras se han alcanzado las mujeres? Ahora mismo en el país hay 13 rectoras, claro que son 60 universidades, ¿no? Pero hemos avanzado, yo busco una valoración tuya. Bienvenida, doctora Mónica Mancero, buenos días. Buenos días, gracias, Talía. En efecto, en la academia también ha habido avances, quizá el más significativo desde hace algún tiempo es el aumento de la matrícula universitaria para las mujeres, ¿no? Una matrícula que casi va superando a la matrícula masculina, y también quizás durante un tiempo hubo un retraso en cuanto a titulación por los problemas de maternidad, porque el Estado nunca ha dado esas facilidades, tampoco ahora para poder descargar de alguna manera el tema del cuidado tampoco a las estudiantes universitarias, y eso hacía que muchas estudiantes no terminen su carrera a pesar de que se matriculaban mucho. Entonces ese tipo de falta de estos programas de apoyo para las mujeres que quieren estudiar y que luego quieren trabajar, pues sigue siendo un problema en el país, pero de todas maneras ahora como que se está recuperando también, y tenemos a más mujeres que egresan también de la universidad, se titulan y pues salen a la esfera pública del laboral, ¿no? En efecto, también en cuanto al ámbito de dirección, vemos que la universidad es una institución conservadora que duda cabe, son de las últimas a veces en cambiar, y poco a poco la universidad ha ido incorporando a mujeres en sus plantas directivas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las leyes, ¿no? Con estos marcos que el feminismo como movimiento lo ha difundido, ha luchado por ello, y ha hecho que la ley de educación superior ponga esto también de la paridad de género dentro de las universidades. Sin embargo, hay datos malos también, porque tenemos índices de violencia que han sido publicados recientemente por varios estudios que se han hecho en las universidades, que siguen siendo muy altos, lastimosamente, tanto en el aula, digamos, violencia de parte de profesores, acoso, y también de parte de compañeros varones. Entonces eso sigue siendo una realidad lacerante también en el recinto universitario, que debería ser precisamente el espacio de mayor libertad para las mujeres, para el pensamiento, para la crítica, en fin, y eso no siempre ocurre. Mónica, ¿y qué conciencia hay, por ejemplo, este momento dentro de la academia para ir eliminando esas cosas que realmente conmueven todavía y que puede uno pensarse que la academia todo el mundo está, y sobre todo es un espacio de seguridad? Hay una toma de conciencia, porque yo les veo a los chicos, a las nuevas generaciones, con una mente muchísimo más abierta que antes, más abierta la mente. Sí, en efecto. Sí, yo tengo la misma impresión, Talía, con los chicos en las aulas, los chicos, las chicas, hablamos de estos temas y se ve una mayor apertura, porque creo que hay que trabajar con ellos fuertemente, no solamente con las mujeres, sino también con los varones, que es un poco lo que se trata de hacer, porque las mujeres estamos saliendo cada vez más a la esfera pública, pero ellos tienen que ingresar cada vez más a la esfera de lo privado, del cuidado. Uh-huh. Ese es el reto, hacer que ellos también ingresen a eso y se descargue esa inmensa carga de cuidado. Las mujeres trabajamos en este país en promedio un día más que los varones, o sea, haz de cuenta que todo el sábado viene a ser, ¿no? En la última encuesta hace tiempo que hubo del uso del tiempo, tenemos que las mujeres trabajamos un día más, no sé si se habrá incrementado inclusive ahora, y persistiendo una brecha económica, en efecto, de una brecha salarial, ¿no? Y patrimonial también. Entonces, eso da cuenta de que todavía hay que trabajar, pero sí yo veo que en las nuevas generaciones son esos nuevos hombres, todavía muchachos, que pues con una correcta, digamos, socialización, con programas estatales, sociales, en fin, podemos ir construyendo una sociedad más equitativa. Creo que eso es la esperanza, ¿no? Gracias a la doctora Mónica Mancero, docente universitaria, profesora en la Universidad Central. Carla, a ti hay que comenzar felicitándote, porque Pacari tiene todos los premios imaginables, a donde van, pisan fuerte, y realmente la imagen del Ecuador ha mejorado muchísimo. Quiero hablar contigo de una frase que leí en tu muro en Facebook, y quisiera que un poco expliques y descifres, porque este programa justo se llama Descifrando. Decías: las mujeres aportamos una visión incluyente que te genera
prosperidad para todos y todas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana? Bienvenida, Carla Barbotó, buenos días. Buenos días, Talía, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, creo que es bien poderosa esa frase, creo que todos podemos hacer desde nuestro metro cuadrado en el que nos encontramos, podemos hacer algo para poder generar este cambio de lo que hemos hablado ahorita con Paola y Mónica, que todavía tenemos tanto por hacer, pero también me gusta ver, como tú dices, en la parte positiva, cosas que vamos mejorando y que vamos avanzando. Se dice que en 300 años vamos a llegar a la equidad, pero podrían ser muchos más, y entonces creo que cada día que vamos hablando de este tema se va siendo más consciente y vamos generando más cambio, un cambio más acelerado. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotras desde cada nuestro metro cuadrado, como dije hace un momento, es intentar que estas brechas de inequidad se vayan disminuyendo, es decir, que se pague exactamente lo mismo que están recibiendo las mujeres y los hombres por un mismo trabajo, que demos la oportunidad que tanto mujeres como hombres puedan salir a hacer labores en su día a día. Por ejemplo, si tienes que ir con el médico, con tu hijo, que no solo sean las mujeres que vayan, sino que también los hombres entren dentro de este rol. Muchas veces las mujeres, por eso es que en la parte laboral a veces nos cuestionan porque tenemos que hacer estas otras tareas que estábamos hablando, que es un día más el que trabajamos, y también que entren los hombres también este rol a tomar para que podamos ser más equitativos y más equilibrados. El 40% dicen del tiempo en que las mujeres hacemos es no remunerado. Entonces, ¿qué tal si también comienzan los hombres también a sumarse a este tiempo? Este tiempo en el que las mujeres estamos haciendo nuestras tareas, muchas veces los hombres tienen tiempo de networking, tienen tiempo para poder hablar con otros hombres y hacer alianzas, y creo que a las mujeres todavía nos falta también avanzar en este tema de alianzas entre nosotras, aunque también viendo desde la parte positiva, creo que hemos ido avanzando en la solidaridad entre nosotras, en que nos vamos aplaudiendo, vamos festejando lo que nosotras estamos haciendo, y esto creo que es un camino bastante bueno para avanzar. En cuanto a la violencia que estamos viendo también que tenemos las mujeres en la parte profesional y en los puestos, desde Pacari también hablamos mucho de esto, hacemos grupos de trabajo para entender y ser más conscientes del tema, tanto mujeres como hombres, para darnos cuenta que mediante la educación y los valores que vamos generando en nuestros puestos de trabajo y en nuestras casas podemos generar un cambio a largo plazo. Mónica, Carla, y dentro de tu empresa, ¿cómo has visto? Hay una evolución, yo no sé cuántos años tiene Pacari, pero ya tiene un nombre bien posicionado. ¿Hay alguna diferencia de cuando comenzaron a lo que están en este momento en cuanto a la actitud inclusive de las mujeres de sentirse más seguras, más empoderadas? Tú hablas de que hay una mayor solidaridad y eso sí es real, se nota. ¿Cuál es el aspecto más importante a destacar? Ya tenemos 21 años, Talía, desde que empezamos, marzo del 2002 empezamos. Estamos muy contentos de cumplir estos 21 años. Creo que una de las cosas bien importantes y que hablábamos hace un rato, que también estaba haciendo Paola, que mujeres tienen que estar involucradas en la toma de decisiones, en la alta dirección, y creo que nosotros nacimos así. O sea, yo soy cofundadora con Santiago, mi esposo, entonces creo que la visión de tener una mujer también siendo cofundadora, cambia mucho las cosas. Entonces, desde un inicio nosotros siempre fuimos muy ecuánimes, y las mujeres que están con nosotros siempre han ganado lo mismo que los hombres, y siempre hemos tenido esta visión de mucho respeto, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres estén en alta dirección, porque vamos a crear esta empatía y cambiar esta estructura que antes se veía, ¿no? Muchas gracias, Carla. Interesante realmente, porque son experiencias que ustedes viven. Regreso con la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, Paola, para preguntarle, estos últimos tiempos en el Ecuador ha habido realmente hechos de violencia, y sobre todo uno que marcó, el de una mujer que fue asesinada dentro de un recinto policial. Eso llevó inclusive a una toma de decisión como la creación del ministerio, porque antes era una secretaría, pero viene de un recorrido. ¿Qué efecto ha tenido esos hechos tan duros? Porque entonces ahí se evidencia una vez más que las conquistas pasan por estar siempre luchando y pasa por hechos tan lamentables como el que sucedió. Bueno, yo creo que
sin duda son hechos, casos que han tomado historia o han hecho un hito frente a la toma de decisiones. Pero sin duda hay que reconocer, Thalía, esa lucha incansable de los movimientos sociales de mujeres. Creo que el habernos sentado con el presidente y exponer cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, donde nuestras niñas, donde las mujeres puedan salir y transitar libremente, esto nos ha llevado a una reflexión, a que se cree el primer Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para aplicar la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia y sobre todo un plan de erradicación de la violencia, que sin duda usted recordará, Thalía, que esta ley orgánica de erradicación de la violencia nace sin un presupuesto. ¿Cómo podemos aplicar una ley tan importante que protege, garantiza, vela por los derechos de las mujeres sin un presupuesto? Es ahí que nosotros comenzamos a dialogar, a plantear estas situaciones al presidente, y él con mucho compromiso asumió y creó el primer Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. También otro hito también importante que tenemos que reconocer es el Registro Único de Violencia. ¿Qué significa el Registro Único de Violencia? El registro es una ficha que se arma con las 22 instituciones que conformamos el Sistema Único, el Sistema Nacional de Erradicación de la Violencia, con el fin de que evitar la revictimización cuando las mujeres pasamos desde el Ministerio de Salud Pública a Fiscalía, estar contando qué es lo que nos ha sucedido. Esa es una ficha donde se llena todos los datos personales y el por qué estamos asistiendo a cuál sitio estatal. Con eso, obviamente, Thalía, evitamos primero la revictimización en cada sitio que vamos, porque es muy molestoso, vergonzoso y hasta también revictimizante que las mujeres estén contando qué es lo que nos está trayendo a esa institución. Segundo, el justamente salvar vidas. Esto nos da una alerta temprana que justamente lo que hace es que podamos identificar que la mujer está recurriendo constantemente al sistema de salud y obviamente tenemos esas alarmas para justamente evitar y caer en un femicidio. Pero creo que, Thalía, siempre lo voy a decir, lo mejor que podemos en este momento es hacer un diálogo directo con, en este caso, con la primera autoridad, que es obviamente el presidente, y esos son los avances que hemos tenido frente a un tema de consolidar la política pública en temas de erradicación de la violencia y poner en la mesa cuáles son las necesidades de las mujeres y qué debemos hacer para mejorar la condición de vida, evitar la revictimización y sobre todo también el tema de que la política pública no solo debe ser manejada por el ente estatal, sino también la política pública debe ser conocida también hacia los niveles locales y obviamente que a quien va dirigido es a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. Gracias a la ministra Paola Flores. Se nos fue el tiempo de este primer bloque. Vamos a hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Mónica Mancero Acosta, feminista, docente de la Universidad Central, Carla Barbotó, ejecutiva de Pacari, como decía, una empresa disruptiva y que está en varias partes del mundo, y a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, abogada Paola Flores Jaramillo. Mónica, voy contigo porque si quiero yo un poquito profundizar en algún tema, porque ya pasó la celebración del 8 de marzo y a veces uno como que va bajando la temperatura y ya se olvida de esos temas, pero yo a propósito que he ido a hacer después de las celebraciones y de las movilizaciones, y quiero preguntarte a ti porque a veces es más importante, más efectivo y ejemplar el que le cuente los hechos y cuenten sus testimonios. ¿Cómo se encaran los desafíos, Mónica? Tú has llegado a una posición relevante dentro de la academia.
hablo sobre todo de atreverse y empoderarse, porque a veces es cuestión también de decidir cómo se alcanzan las metas a pesar de las adversidades y hasta de las trampas que hay en todos los sectores, Mónica Mancero. Gracias, Thalía. Bueno, me pregunta más personal. Así es. Sí, bueno, yo creo que como mujeres tenemos, digamos, quizá una herencia materna, una herencia de las ancestras, como se dice ahora, que es importante, ¿no? De esa lucha, creo que aquí en el país hay una lucha histórica sin duda en que las mujeres, por más individualidades que tengamos, nos aupamos en eso, ¿no? Y por eso es la importancia del movimiento feminista, es la importancia de la organización. Aquí en el país hay un movimiento feminista, qué sé yo, desde 1917 que se funda la revista La Mujer, ya había mujeres que estaban luchando por tener equidad de derechos. Ahora vemos que hay una creciente militancia feminista, esto es una ola, una marea en América Latina, como se llama. Entonces, si bien hay individualidades que de pronto pueden hacer cosas, me parece que siempre estamos en un ámbito más estructural, ¿no? Desde ahí yo quiero ver, desde esa lucha histórica que logró que entremos a la universidad, por ejemplo, el espacio en el que yo estoy ahora. Si es que no habría habido toda estas mujeres que lucharon para ingresar a la universidad por primera vez, se graduaron, tuvieron sus títulos y hicieron toda esta militancia, pues no habría sido posible hacerlo, ¿no? Entonces son conquistas que se van sumando y que tienen mucho que ver además con las estructuras estatales y con los convenios internacionales. Sin duda la legislación internacional, los distintos convenios que se han firmado y que el país también ha suscrito, ha ido haciendo que sea mucho más sencillo para nosotras poder insertarnos, ¿no? en esta dinámica pública. Y eso tiene que ver pues con estos cambios, ¿no? Que como lo dice, hay un pensador que dice que la revolución más importante que vivimos ahora es la revolución feminista y que esta revolución es silenciosa, no es una revolución que está matando gente, sino que al contrario está incorporando a las mujeres y está transformando esa participación de la mitad de la humanidad incorporándose a los distintos ámbitos, ¿no? Quizá eso es importante de tenerlo en cuenta. Mónica, en este sentido, ya saliéndonos del ámbito personal y gracias por el testimonio, ¿cuál sería tu valoración de este último 8 de marzo? Porque, claro, las diferencias en los países, en el mundo, es tan grave que yo decía en un panel hace el día justo el 8 de marzo que nosotros por lo menos estamos hablando, tenemos oportunidad, y pensaba en las mujeres de Afganistán que después de haber alcanzado grados importantes en la academia, en las empresas, estaban dirigiendo organizaciones, este momento están condenadas otra vez al chador, al velo, y no hablan. Y en Irán las niñas no pueden, están amedrentadas, y hay inclusive una cosa desde el Estado bien fuerte que les amedrentan para que no vayan, para persuadirles de que no vayan, o disuadirles más vale de que no vayan al colegio, a la escuela, porque están sufriendo ahí algunos traumas, algo está pasando. ¿Eso qué significa? ¿Cómo fue tu visión sobre el 8 de marzo, Mónica? Bueno, sí, en efecto, hay estas disparidades, ¿no? Sobre todo, digamos, en países de lado más oriental, tenemos algunos de estos regímenes muy cerrados, fundamentalistas, ¿no? Bueno, sí, nosotros ventajosamente estamos en Occidente y deberíamos tener, digamos, una apertura muy grande. Sin embargo, todavía tenemos hechos como el que acabas tú también de mencionar, de María Belén Bernal, donde, digamos, ocurre esto porque hubo la indignación que hubo, porque fue en una escuela de policía, en una institución estatal de seguridad, que precisamente pues debe hacer todo lo contrario que lo que ocurrió allí. Entonces eso es lo que llama la indignación, y eso acaba de pasar en este año. Entonces, digamos, en este último tiempo, por lo tanto, podemos ver que si bien tenemos en general todos estos convenios firmados, esta aparente equidad, sin embargo, encontramos hechos de violencia terribles, configurados desde el propio Estado. Acordémonos que el ministro además fue enjuiciado ya y condenado en la Asamblea, ¿no? Políticamente.
tenemos un gabinete en este gobierno, por ejemplo, que no tiene paridad. Eso es muy grave porque de alguna manera se había ido conquistando la paridad en el gabinete. Son cosas que un Ministerio de la Mujer que en buena hora se lo hizo, pero que no cuenta con presupuesto y un equipo, digamos, bien armado, un equipo grande como se debería tener. Entonces, me parece que en el 8 de marzo sí pudimos ver en contraposición una creciente militancia feminista, como hay en América Latina en general, y aquí también, y muy diversa. Me parece que eso es muy interesante, que los movimientos de mujeres indígenas, de mujeres afros, y ya no solo mestizas, que quizá era en años anteriores, pues se unan a las marchas, ¿no? Entonces se pueden ver distintos colores, distintas identidades también sexuales, digamos, ¿no? Que tiene que haber esa apertura para la diversidad. Y creo que la marcha y las marchas que hubo aquí en el país particularmente, que no fueron solamente en Quito, sino que estuvieron en varias de las ciudades también intermedias, ¿no? Y Cuenca, y que terminaron, por ejemplo, en Cuenca, en el Puente Vivas Nos Queremos, pues da cuenta de eso. Miren, el Puente Vivas Nos Queremos, por ejemplo, ¿qué hubo que hacer? Poner una nueva placa, porque esa placa que está en el puente siempre es vulnerada por los sectores más retardatarios de la sociedad, que no, digamos, les molesta que esté ahí una placa en conmemoración de las mujeres que han sido asesinadas. Hablamos de 332 femicidios en este último año, ¿no? 2022. Entonces eso también nos da cuenta, digo, no solamente será una cuestión de la pandemia, sino que hay un Estado que no ha podido responder, hay una sociedad que no ha podido responder, y entonces no es una responsabilidad únicamente, digamos, de un encierro, ¿no?, que se dio, sino que hay una corresponsabilidad estatal, y eso nos da cuenta de que hay mucho todavía que cambiar. Gracias, Mónica Mancero. Sí, realmente esto va más allá de un hecho como tan terrible como la pandemia, sino que hay todavía esas cosas metidas en la cabeza, algo que para nosotros es incomprensible absolutamente desde cualquier punto de vista. Quiero ir con Carla para preguntarle cómo viste el 8 de marzo estas últimas manifestaciones en el Ecuador, que pese a la lluvia en Quito salieron, y como dice Mónica Mancero también en otras ciudades, y la lucha de las mujeres por las reivindicaciones, por la toma de poder en varias instancias, porque no solamente el poder es político, y a veces es más fuerte inclusive el empresarial o el sindical, que felizmente ahora hay por primera vez una presidenta en el Frente Unitario de Trabajadores en el Ecuador. ¿Cómo viviste eso y qué reflexión hiciste, más vale, Carla? Gracias, Talía. La verdad, a mí me encanta ver cómo nosotras como mujeres estamos creando estos diálogos también para poder conversar. Creo que mientras más conversamos, más reflexionamos y más fácil podemos encontrar el camino para buscar la equidad. Yo siempre agradezco a todos los movimientos también sociales que salen a las calles, porque nos están ayudando a todas. Como decíamos, cómo logramos estar en la universidad cuando pudimos tener nuestro primer voto. Entonces, creo que nuevamente el punto desde que dije antes, en el que nos encontramos, que cada una puede dar su granito de arena para poder aportar a esta equidad, me parece que es lo adecuado, y yo encontré este 8 de marzo que también nosotras, igual que hubo lluvia, igual salimos, o sea, nada nos detiene para poder caminar pacíficamente y poder reclamar también nuestros derechos y nuestra equidad. Entonces yo siempre aplaudo, porque todos estos movimientos van aportando a que esto tenga una velocidad mayor. Estar dentro también de los directorios es importante. Solo el 30% de las mujeres están en los directorios. Tenemos que acelerar esto también mucho más. Es una lucha que se tiene también dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pase? Creo que el camino es también que las mujeres sigamos capacitándonos para tener las aptitudes necesarias para estar en estos puestos. Que no sea un tema de cuotas, sino que sea un tema también de merecimiento. Entonces, creo que invito
invito también a todas las mujeres que sigamos en este camino de capacitación para que seamos aptas para estar en estos puestos, que obviamente lo somos, además mucho más porque tenemos una visión mucho más empática, mucho más holística, y que va a aportar aún más a que lleguemos a esta meta de equidad aceleradamente. Así que siempre aplaudo a todos los movimientos y a todas las acciones que se puedan dar como mujeres en pro de poder bajar también la violencia que encontramos también dentro de casa. Y también creo que la reflexión que tenemos que hacer como mujeres es que nosotros estamos educando a ese otro 50% de la población del mundo, y que también dentro de los valores que podamos dar, también dentro de casa, para que luego cuando estos varoncitos puedan tener su casa, pues también puedan tener estos valores para seguir acelerando este proceso de equidad. Muchas gracias, Carla. Voy otra vez con Paola para preguntarle, y hemos hablado algo de cómo se creó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero ¿cuáles son los desafíos y cuáles son sobre todo cuál es la agenda que tiene? Porque realmente los temas son muchísimos, y claro, usted mismo contaba que el presupuesto no es el adecuado. ¿Cómo se logra también incidir en un país que está en una crisis económica importante, grave, digamos? Además, recién va a comenzar todo un problema del clima que nos va a afectar más. ¿Cómo se logra para que no sea pues marginal un ministerio, sino que sea un eje dentro del gabinete? Bueno, yo creo que más allá ese ejercicio de haber escuchado a las diferentes voces de las mujeres diversas, porque se ha reunido con las mujeres afro, con las mujeres amazónicas, y vuelvo a insistir, la creación del ministerio es gracias a la lucha y conquista de las mujeres que por años han venido exigiendo igualdad de oportunidades, reducir las brechas de inequidad y sobre todo el reducir la violencia de género o la violencia intrafamiliar que hoy por hoy estamos viviendo. Uno de los hitos que vuelvo a mencionar, los hitos más importantes que hemos y tenemos que seguir sosteniendo durante este año 2023 es justamente el darle fortalecimiento ya al registro único de violencia, porque en este registro único de la violencia están las 22 instituciones que tienen un papel preponderante justamente para evitar la revictimización y obviamente evitar más femicidios. Creo que otro tema importante que hemos alcanzado es la implementación de más recursos para las casas de acogida y centros de atención que damos o que se da desde la institución privada para que las mujeres puedan salir de ese lugar donde pueden posiblemente o corren peligro sus vidas y donde puedan ser acogidas. Otro eje tan importante es justamente poner en marcha ya la ley orgánica de erradicación de la violencia con su plan, porque hay que decirlo, ¿no? Los presupuestos no son los óptimos, pero hay un compromiso del presidente de seguir incrementando más presupuesto para la prevención, atención, protección y reparación de acuerdo a la ley. Creo que son los desafíos que tenemos en este momento, y como ministerio dar una respuesta que garanticen los derechos de las mujeres, no solo de ellas, sino también de las niñas y niños, ¿no? Creo que en ese camino estamos con una metodología planteada, pero hay también otro tema importante, Thalía, que obviamente esto ya va o cae también desde las entidades locales. Es fundamental que los alcaldes y los prefectos estén sensibilizados con estos temas, porque tanto el alcalde como el prefecto son los que tienen un acercamiento directo con la ciudadanía y también tienen una responsabilidad importante dentro de cada cantón o de cada provincia, porque ellos también tienen que hacer el tema de prevención, también tienen que hacer una atención, y obviamente tenemos que con ellos trabajar de la mano. El Ministerio de la Mujer tiene que trabajar de la mano con estos alcaldes, con los prefectos, y obviamente otro tema importante, Thalía, que me olvidaba, el Ministerio de la Mujer no va a responder a un sistema burocrático, al contrario, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene que dar una atención importante a nivel territorial, porque es ahí donde las mujeres necesitamos una mayor presencia del Estado y que obviamente ayuden a paliar
esta segunda pandemia. Claro, y por ejemplo, hablaba un dato que es espeluznante, bueno, dos datos, el uno más duro, obviamente, con los 332 femicidios que mencionaba Mónica Mancero, y que hay que tratar obviamente de que se anulen, ojalá para siempre. Pero un dato que sí hay cómo trabajarlo también es cuando dice Carla que apenas el 30% de mujeres están en los directorios, en las empresas. ¿Cómo puede el gobierno incidir para que las empresas se sensibilicen cuando ellas, empresas privadas, toman sus propias decisiones, pero para que haya, no estamos queriendo que haya la paridad, pero sí, por lo menos que se reconozca, porque además es ejemplar y está, creo que, comprobado inclusive por estudios, por informes, de que en las empresas donde hay mujeres se produce más, inclusive, o sea, hasta les convendría, no solamente por una cuestión de derechos, sino también porque es más productiva una empresa que está o dirigida o conducida por mujeres. Yo creo que hay modelos exitosos que yo he visto en el tema empresarial. Hay una empresa que solo se maneja por la dirección y obviamente todos los empleados o empleadas son personal femenino y donde ha dado muy buenas respuestas. Hay que coger esos buenos ejemplos y multiplicar. Lamentablemente todavía seguimos viviendo en una sociedad totalmente machista, por decirlo así, donde todavía no logramos a una igualdad de derechos y que todavía nos falta mucho por trabajar. No solo ahí, Talía, a mí la preocupación más fuerte que yo tengo como ministra de la Mujer y Derechos Humanos es que a nivel comunitario, a nivel indígena, a nivel rural, todavía las mujeres no conocemos cuáles son nuestros derechos y menos aún sabemos cuáles son las rutas de denuncias que debemos hacer si es que somos víctimas de violencia. Entonces todavía hay un tema estructural donde tenemos que todavía trabajar fuertemente con las mujeres y obviamente no solo con ellas, con la sociedad en general. Gracias, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Regreso contigo, Mónica, ya para cerrar este último bloque, tenemos un par de minutos. Yo quisiera, por ejemplo, que desde la academia también se mire lo que está pasando en las empresas. Eso de que solamente el 30% de los directorios esté integrado por mujeres. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? ¿Por qué crees que pasa eso cuando uno debería creer que por lo menos está cerca del 50%, verdad? O más. Sí, claro. Bueno, sí, es parte de estas grandes brechas, ¿no?, que tenemos de desigualdad, diríamos, que persisten, y también eso se ve en la parte económica. Quizá la parte económica realmente es una de las menos explotadas, porque sí, en el feminismo, digamos, fuertemente está posicionado la cuestión de la violencia familiar, ¿no?, intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia física inclusive, pero esta violencia más económica y patrimonial es como que está menos visibilizada en nuestro medio. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay una estadística que dice que sí, aproximadamente el 17% de mujeres, hay esta brecha, ¿no?, que ganan, digamos, tenemos estas cerca de 17 mujeres entre las 100, diríamos, están con esta brecha salarial en relación a los hombres, ganando menos, ¿no?, en los mismos trabajos. Entonces, pero la patrimonial no ha sido bien medida, o sea, cuánto del patrimonio como tal está a nombre de mujeres. Tenemos ahí unas cifras tan bajas, no las tengo yo a la mano, fue difícil conseguirlas. ¿Cómo ni siquiera se hacen siempre estos estudios? Esta encuesta, por ejemplo, fue hecha en el 2019 y no tenemos actualizada, ¿no? Entonces, en la parte económica y en la parte empresarial hay unas brechas muy, muy fuertes que hacen que precisamente den cuenta de esta diríamos apartamiento, ¿no?, de la mujer, de algún modo sobre todo en poder producir, en poder destacarse económicamente, en poder en tener este empoderamiento efectivamente económico que suele llevar también a un empoderamiento social, ¿no?
Muchas gracias, Mónica. Sí, la idea justamente de reunirles a ustedes es tener otro enfoque, porque a veces como que nos quedamos solamente encasillados en determinados aspectos que son fundamentales, pero hay que abrir un poco más porque es en todos los estamentos, digamos, de la sociedad donde todavía falta dar pasos importantísimos para lograr, por lo menos, si no la igualdad, por lo menos que haya una conciencia de que estamos allí siempre. Debo hacer aquí una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es, en Antena 1 y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros Carla Barbotó, ejecutiva de Pacari, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, abogada Paola Flores Jaramillo, y la doctora Mónica Mancero Acosta, feminista, docente de la Universidad Central. Voy con Carla para que nos cuente también otra experiencia, porque la idea es que sea algo vivencial, para que nos cuente cómo resultó. Yo sabía que ustedes hicieron una especie de modelo económico en el que dieron a las mujeres mayor protagonismo en los cultivos, en el campo. Eso le escuché a tu esposo un día que hablaba daba una charla sobre el modelo económico que manejan ustedes, que además es estudiado, y hay que decirlo, en alguna universidad en Estados Unidos, si lo puedes mencionar. Y entonces darle las responsabilidades en el cultivo del cacao que esté en manos de las mujeres y a ellas de entregarles el sueldo. ¿En qué cambió esto? ¿Cómo surgió esa estrategia? Y además, ¿en qué cambió el modelo económico, Carla? Sí, Thalía, ha sido muy lindo. Nosotros trabajamos con 4.500 agricultores de pequeña escala, en la cual lo vemos a los agricultores no solamente como proveedores, sino como una parte fundamental de nuestro equipo para poder lograr lo que se ha cambiado de la estructura en dar el valor agregado en nuestro país y no solo exportar la materia prima. Y al valorar ese trabajo y pagar bien al agricultor, entonces nos da una materia prima de altísima calidad, en el cual podemos hacer chocolate de clase mundial, en la cual hemos tenido más de 370 premios internacionales. Y dentro de esto, también trabajamos con mujeres en el cacao, porque cuando uno está en contacto con la cadena de valor, comienza a observar y comienza a ser más empático y comienza a darse cuenta que cambios pequeños pueden generar un impacto muy positivo. Entonces, aquí nosotros nos dimos cuenta que el cacao que estaban entregando en sacos muy pesados, por lo tanto las mujeres no venían a entregarnos el cacao, sino venían los hombres. Entonces, al observar esto, lo que hicimos fue bajar el peso del cacao, exigir que nos venga en menor peso, para que las mujeres puedan venir a entregarnos. Entonces lo que sucedió es que las mujeres vienen a entregarnos, les entregamos directamente a ellas el dinero de ese cacao que nos vienen a dar, y hemos visto un cambio bastante positivo, porque asimismo las mujeres entendemos mucho más las necesidades que tenemos en la casa, porque somos un poco más cercanos a esas necesidades. Entonces hemos visto que se ha generado un impacto en la educación, en la vestimenta, en la alimentación de la familia. Entonces este cambio ha sido muy gratificante para nosotros, porque justamente es lo que queremos con Pacari. Con Pacari creemos en el bienestar de todos, en que no solamente que es una empresa que se fija también en la parte social y ambiental y es rentable. Entonces es un amanecer a darse cuenta que empresas que se fijan en esto también es posible y también es factible. Entonces esta es la importancia que hemos dado a las mujeres, entendiendo justamente lo que hablábamos antes, que muchas veces vienen las violencias y las mujeres podemos soportar esto porque no tenemos esta independencia económica. Entonces, al momento de tener esta independencia económica, entonces también nos sentimos más seguras y no vamos a tolerar el tema de la violencia en la familia. Y también es muy importante lo que acaban de decir hace un momento del tema patrimonial. A veces no nos fijamos también que todos los bienes están en nombre de los hombres, y eso también es una alerta que debemos tener tanto en las empresas como nosotros que trabajamos con la cadena de valor, para poder hablar de esos temas y ver cómo las mujeres también forman parte de
este patrimonio que se va haciendo en equipo, en familia. ¿Y cuál es la experiencia? Perdona la interrupción, Carla. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué está pasando en eso? ¿Se ve que hay alguna posibilidad de cambio o eso está tan enraizado que necesitaría a lo mejor una ley para que cambie? Porque, ¿qué está pasando? O sea, sí, yo creo que ahí es donde creería que una ley podría aportar bastante bien para cambiar mediante la ley esto. Habría que analizar cómo va todo, pero sí me he topado con casos de que sí, justamente el patrimonio está en nombre del hombre y no de la mujer. Entonces, definitivamente una ley podría acelerar este proceso y desde donde yo estoy, desde mi espacio, pues también voy a ver cómo se puede hablar de esto y tener más conciencia de esto. Porque también pasa mucho en el campo y pasa también con las mujeres y también pasan con los jóvenes en el campo. O sea, cambiando un poquito del tema, ampliándome a esto, por ejemplo, en el campo muchas veces los jóvenes se quieren ir a las ciudades porque no encuentran su raíz en el campo, porque todo está a nombre de su padre. Entonces, al momento en que identificamos esto y cambiamos también a que les pongan a nombre de los hijos, entonces sienten como más propio y ven un futuro en el campo. Entonces, eso es otro tema aparte de lo que se puede hablar. Pero en el tema de las mujeres creo que es bien importante también topar este tema y ojalá se podría en algún momento hablar de alguna ley. Sí, exactamente. Y preguntémosle a la ministra si recoge esto que es una gran observación y que además haría un cambio en lo real, porque a veces tarda mucho tiempo, porque tiene que primero haber toda una gran conciencia. Aquí la conciencia está asumida ya en el hecho de la realidad de las mujeres. Paola, ¿cuál es su criterio? Bueno, yo creo que lo que he hablado sin duda es un tema muy importante, pero es todo un tema estructural, el cambio estructural de nuestras mentalidades, el cambio de cómo mismo tratamos a las mujeres y saber qué papel juega las mujeres dentro de la sociedad. Sin duda, Talía, hay que decirlo, estamos dando pasos significativos, como lo había mencionado, el derecho al voto, de la educación, de que las mujeres estén en espacios de la toma de decisiones, no solo a nivel empresarial, sino también político, porque también ahí vienen los cambios que necesitamos como sociedad, tener leyes que vayan en beneficio y a la mejora de la situación en las que estamos hoy por hoy viviendo. Sin duda, creo que es importante decirlo, las leyes deben hacer ese tipo de progresiva, de mejorar la calidad de vida, de mejorar la situación de las que viven las mujeres, obviamente, pero también estas leyes tomarán algún tiempo. Lo que nosotros siempre decimos, que para nosotros es importante tener un sistema de cuidado que obviamente responda a esas necesidades de las mujeres o a las adolescentes que fueron madres y tienen que truncar su vida estudiantil por dedicarse a sus niños, o también que las mujeres que quieran salir a trabajar y no puedan hacerlo porque obviamente tienen su carga familiar y no lo pueden hacer. Como Estado, ¿cómo podemos mejorar esa situación? En eso nos encontramos trabajando en la ley del sistema de cuidados. Obviamente, creo que, Talía, estos temas son tan amplios, tan grandes, que se tendría que seguir debatiendo para mirar cuáles son las verdaderas necesidades. Pero otra necesidad es fundamental, como había ya dicho las dos compañeras, la autonomía económica de las mujeres es fundamental para sacar a las mujeres de estos ciclos de violencia y obviamente no solo a ellas las sacamos, sino también a sus niños. Y eso evitamos que los niños vuelvan a replicar y busquen unas nuevas víctimas cuando ellos sean mayores. Entonces creo que hay que seguir trabajando, fortaleciendo estos espacios, fortaleciendo también estas leyes que están en camino y que están dentro de la Asamblea Nacional y que también depende de una voluntad y un compromiso de las legisladoras. Hay un tema, ministra, que me gustaría que comente, porque la Fundación Participación Ciudadana publicó un informe, ¿no?, que da cuenta de la agresividad en las redes sociales. ¿Cómo se puede trabajar para...? Yo sé que es un fenómeno planetario este momento y es brutal, ¿no? Mientras es positivo el acceso a las redes y a las mujeres les ha dado una oportunidad maravillosa también de mostrarse, de sacar su potencial, de hacer emprendimientos. Por otro lado, también ha sido patética la agresividad de la que son objeto.
de todo lo que de lo que se utiliza en las redes para descalificar, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito político. En ese aspecto, ¿ustedes tienen algún proyecto que podría configurar para socializar en el país y hacer que realmente la gente se sienta que los agresores son los malos, no las víctimas en este caso? Bueno, yo creo que hay que hacer conciencia social, hay que nosotros mismos evitar de dar un retweet cuando vaya un comentario inapropiado hacia otra mujer. Creo que desde ahí tenemos que cambiar esos patrones de conducta que definitivamente como mujeres tampoco nos hace bien. El seguir descalificando una mujer hacia otra mujer también es complicado, porque eso demuestra que no somos empáticas y tampoco que nos falta un poco más de ser solidarias y respaldarnos la una con la otra, ¿no? Sin duda creo que es un tema que se ha tocado y se ha debatido profundamente cómo hacer para que evitar esta violencia sistemática que se ha dado últimamente en las redes sociales, sobre todo cuando hay mujeres que están justamente en estos espacios de toma de decisiones, para que justamente evitar este tipo de agresiones que obviamente que va descalificando a las mujeres. Y creo que hay otro tema importante, Thalía, que habría que abordar en otro espacio, es el tema de la brecha digital, que obviamente tenemos como Estado seguirlo trabajando. Hay una política pública de transformación digital que es justamente reducir esas brechas digitales y que nos va a mejorar la calidad de vida para las mujeres y las niñas, sobre todo en el ámbito de salud, de educación y sobre todo en la inserción laboral. Creo que son espacios que tendremos que debatirlo y analizarlo profundamente, pero lo dejo en la mesa para poder tener un diálogo en otro espacio. Gracias, ministra. Y sí, Naciones Unidas está empeñadísimo en acortar esa brecha que ha demostrado realmente que la disparidad es enorme. Mónica Mancero, vuelvo contigo para hablar exactamente un tema que abordó Carla, y es lo del ingreso y la autonomía económica, ¿no? Que le da un poco más de libertad a las mujeres, y por lo menos esa dependencia es la que también a veces ha sido un obstáculo para que las mujeres puedan avanzar en algo. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, yo creo que hay que construirlo, sí, en efecto, hay que tener una mirada estructural, ¿no? Y creo que uno de los temas importantes, al menos quizás por desviación profesional, porque yo sobre todo estoy en estudios políticos, creo que la representación política tiene mucho que ver para como una especie de visibilización, y que puede ir construyendo, digamos, unos imaginarios, unos símbolos también un poco diferentes, ¿no? Es decir, si tenemos unas brechas de representación políticas muy fuertes, como en efecto lo tenemos, decía yo, en el gabinete actual, por ejemplo, tenemos una brecha de representación evidente en las fotos. Casi es vergonzoso ver el gabinete actual presidido por Lasso, ¿no? Y creo que eso nos da un mal mensaje. También acabamos de tener las elecciones y vemos que apenas 41 alcaldesas en 221 cantones, por ejemplo. Entonces vemos que no es ni la cuarta parte. Pero claro, ha mejorado un poco, porque en el 2019 apenas hubo 18 alcaldesas, ahora tenemos 40. Entonces vamos avanzando, pero a pasos tan lentos que realmente... Y eso porque una ley impone, ¿no? Una ley impone, esta vez impuso que sea el 30%. Exactamente, sí, y bueno, vamos con un calendario que tenemos para ir hasta la paridad, ¿no? Así es. En las prefecturas tenemos 7 apenas de prefectas de las provincias que vemos, pues ni la tercera parte. O sea, vamos viendo que más en lo local se vuelve, digamos, una representación política por elección mucho más, diríamos, escasa, ¿no? Entonces, como que más se acerca a lo local, más violencia política para la mujer, y entonces las mujeres ya no se arriesgan en ese espacio de lo local, porque tienen mucho que perder aquellas que participan en política, ¿no? Por este tema de la violencia política que se replica también en las redes sociales, por ejemplo. Y entonces creo que en la medida en que se pueda ir construyendo mayor representación ahí, también la representación, en este caso empresarial y académica, etcétera, puede también irse construyendo, ¿no? Entonces, Mónica, te interrumpo porque quiero preguntarte algo. Tú también abordaste hace un momento y mencionaste que en verdad las nuevas generaciones como que tienen una mente un poco más abierta. Para ellos hay algunas cosas que no son admisibles, ¿no? Unas diferencias. Pero, por ejemplo, ellos que están más metidos en las redes sociales, que
tienen su mundo en un dispositivo electrónico. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la agresividad? ¿Has preguntado sobre eso? ¿Cómo crees que es su conducta en esto, por ejemplo? Porque el informe de participación ciudadana es tenaz, realmente es tan imposible de imaginar, porque la agresión es en aumento, y sobre todo durante la campaña esta que tuvimos para las elecciones regionales, contra las mujeres candidatas y las mujeres que aspiraban a alguna posición de elección popular, fue brutal. Claro, mira, lo que pasa es que las redes tienen esta tendencia, digamos, a que es tan externo y que no hay un conocimiento de la persona directo que permite todo este tipo de abusos, ¿no? Pero lo que podemos ver es que cuando ya se acerca cada vez más el sujeto, o sea, la comunicación ya no opera igual, ¿no? Este es el problema con las redes sociales ahora. La cuestión es que, por ejemplo, esta violencia política que en las redes está, y está también en el propio partido político, hay un estudio muestra que la violencia política en el Ecuador está sobre todo al interior del propio partido, como primer punto, como el porcentaje más alto. La violencia hacia la mujer política está en su propio partido, no en el opositor, como haría, ¿no? Entonces, fíjate cómo, digamos, ahí hay que ir trabajando, ¿no? Porque yo creo que esto, digamos, si la mujer tiene en su propio partido los problemas de inserción política, de representación, pues ya no podemos pedir mucho más al electorado más externo, ¿no? Y debe ser exactamente por esa especie de celos de que la mujer pueda alcanzar una posición más alta, pueda ser la candidata, digamos, porque los partidos están justamente para intervenir en elecciones. Gracias, Mónica Mancero. Carla, me gustaría también una opinión tuya, lo que estamos viviendo en el país en este momento, y quiero, porque tienes el hecho de ser mujer y el hecho de ser empresaria, que maneja temas muy sensibles en lo económico, y el país está atravesando un momento muy crítico. ¿Cómo afecta en verdad lo que está pasando, esto que es una especie de violencia a la que espero que no nos acostumbremos, la violencia política, que digamos ha llegado también a extremos, ¿no? Porque hubo inclusive asesinatos durante la campaña? ¿Cómo afecta en el mundo empresarial y cómo ustedes arman el relato para que en el exterior no se piense que en Ecuador estamos ya en un nivel terrible y que como es el riesgo país, ¿no? Que pasa de 1.800 puntos? Me gustaría esa reflexión tuya. Claro que sí. O sea, es preocupante todo lo que está pasando, y justamente ahorita lo que comentan, que justo las mujeres tenemos la mayor represión dentro del partido. Eso me parece increíble, ¿no? Hay tanto todavía por trabajar, por conversar y por tener de conciencia. Sobre el tema de la inestabilidad que vemos ahora y cómo lo vendemos hacia afuera, es difícil, porque no queremos tampoco que al Ecuador se lo mire así. Lo que menos necesitamos ahora es seguir con mala publicidad, porque eso lo que crea es más bien ahuyenta y crea inestabilidad. Por lo tanto, nosotros intentamos ver cómo podemos abordar desde otros puntos de vista nuestro país, aportando desde el punto de vista de que no tanto de la parte política, sino que más bien estamos aportando desde la parte que somos un país mega biodiverso, que también que paga el 15% de las utilidades a los empleados. O sea, que somos conscientes también en el tema esto de distribuir. Entonces, básicamente nosotros, para poder tener un buen mensaje de Ecuador, no nos enfocamos en esto, entendiendo que tenemos que trabajar puertas adentro en esto. Pero cuando estamos afuera tratamos de mostrar nuestras fortalezas que tenemos, para que de cierta forma no nos afecte tanto, porque si eso pasa nos va a afectar aún más. Entonces, entendiendo en la realidad que estamos ahora, que mucho hay que hacer y hay que apoyarnos también como sociedad para que esto nos siga saliendo adelante, topando el tema de lo que hemos hablado en toda esta conversación, desde cada punto que nosotros podemos hacer, desde mi punto, desde mi empresa, desde la academia y desde también desde el ministerio, lo que se puede hacer, viendo positivamente. Pero eso es lo que te puedo contar. O sea, nosotros tratamos de ver con otros para el exterior, ¿no? Entendiendo el problema que tenemos y tratando de solucionarlo puertas adentro. Gracias, Carla, y me parece una estrategia muy buena hablar más vale de lo positivo y del país de la
mega biodiversidad que tenemos es un buen punto. Ya tengo que finalizar para ir después a la pregunta final, después de la pausa, pero quisiera que la ministra nos diga un compromiso de este momento del ministerio para que la gente tenga una ilusión de que algo va a cambiar en cuanto a lo que viven las mujeres en el Ecuador, Paola. Talia, yo creo que lo más fundamental en este momento es dar cumplimiento a lo que es la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia. Creo que las mujeres cuando escribieron este texto de la ley, lo hicieron con toda la intención de justamente evitar más femicidios, evitar la violencia contra las mujeres, evitar que más niñas y niñas sigan viviendo en este círculo de violencia. Creo que también hay que darle fuerza a esta ley, al plan, pero también hay que decirles y hay que reconocer, todo va a ser posible, existirá un cambio si es que hay un tema de cooperación, hay un trabajo de coordinación con las diferentes instituciones que conformamos el sistema nacional, pero también un compromiso con la sociedad civil. Este trabajo lo hacemos todos tenemos que coadyuvar para vivir en una vida libre de violencia. Muchísimas gracias. Aquí se nos fue el tiempo, tenemos que hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Mónica Mancero? Creo que le ha ido mal al presidente Lasso porque se avisora un juicio político, al menos es lo que está yendo a pasar. Carla Barbotó, ¿a quién le ha ido mal? Creo que le ha ido mal al planeta con los cambios climáticos que estamos viviendo. Gracias. Paola Flores, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Al sistema de justicia por dejar libres a los femicidas. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Mónica Mancero? Creo que de alguna manera nos ha ido bien a las mujeres porque pudimos juntarnos este 8 de marzo en medio de la diversidad. Gracias. Carla Barbotó, ¿a quién le ha ido bien? Ya le toca a quién ha ido bien esta semana. Coincido, también creo que nos ha ido bien a las mujeres porque tenemos voz para poder decir lo que queremos, lo que pensamos. Gracias. Paola Flores, ¿a quién le ha ido bien? Coincido nuevamente, nos ha ido bien a las mujeres porque tuvimos una marcha pacífica donde reivindicamos nuestros derechos. Gracias a las panelistas que han estado hoy con nosotros en esta emisión especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti.